Dios les bendiga, amados hermanos, muy buenos días. Este es el día que hizo el Señor. Estamos en un nuevo tiempo, en una nueva normalidad, pero algo que no cambia, dice la Biblia, cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. El mensaje del día de hoy, hermanos, tiene que ver con la obediencia. Y yo le había colocado obedecer es la clave. Abra su Biblia, por favor, hermanos, en Génesis capítulo 28, versículos del 8 al 17. Hoy vamos a aprender de la palabra, hoy vamos a leer el texto bíblico, así que prepare su Biblia, hermano, prepare su Biblia, prepare el entorno en casa, que sea bonito y que podamos disfrutar de la palabra del Señor en esta mañana. Le reto a apagar todo en su casa, le reto a apagar todo en la cocina, qué sé yo, lo que usted está haciendo. Siéntese, tome asiento y disfrute de esta transmisión en línea. Obedecer es la clave. Génesis, nuevamente, capítulo 22, versículos del 8 al 17. Dice, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisión. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y dijo: por mí mismo, escuche esto, hermano, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en las orillas del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Padre, por tu palabra. Señor, háblanos, guíanos, ayúdanos a entenderla, Padre, y sabemos que tu Espíritu Santo mora hoy en nuestros hogares, en nuestras vidas, en la palabra que se va a compartir, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a cada familia, Padre, a cada uno de mis hermanos allí en casa. Padre Celestial, sorpréndelos hoy, sorpréndelos esta semana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, mis hermanos, Dios le pidió a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, a su único. Y miren lo que pasa, él accedió. ¿Sí? Él dice: listo, me estás pidiendo, voy a obedecer, me lo dices, lo voy a hacer. Abraham tenía confianza en el Señor, por eso lo obedecía en todo. No en una parte, no solamente sal de tu tierra, de tu parentela, ándate al desierto, yo te proveeré. No, también le dijo que bueno, le dijo que sí, te voy a obedecer, aun cuando le pidió su único hijo. Tremendo esto. Así que no solamente en una área le obedeció a Abraham, sino en todo. Nuestra obediencia a sus instrucciones está ligada a la confianza que le tenemos.
Dios es proveedor, Dios es sanador, Dios es hacedor de maravillas. Así que nuestra confianza está depositada en el Señor, porque de una u otra manera el Padre ha hecho maravillas por cada uno de sus hijos. Dios le bendiga. Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere ayudar. Dios nos quiere levantar. El sacrificio de su hijo Abraham lo decidió hacer por obediencia. Amén. Abraham quiso sacrificar a su hijo Isaac por obediencia, y ahí está la clave. Amén. Pero el sacrificio del carnero nació de su propia voluntad, nació de la voluntad de Dios, nació de la voluntad del Padre, nació de la voluntad de aquel que le dijo: dame a tu hijo. Tremendo. Porque simplemente ya Dios vio el corazón de Abraham, y lo único que podía haber hecho es: está bien, no lo mates porque ya vi tu corazón. Pero Dios proveyó, hermanos, al carnero. Lo que ofrecemos al Señor nos abre las puertas para experimentar su bendición. Hermano, cuando usted da, cuando usted ofrece, cuando usted renuncia a algo para dar a Dios, las puertas para la bendición en su hogar se hacen. ¿Por qué? Por obediencia. Jesús lo dijo, el Señor lo dijo. ¿Sí? Nuestro país está afectado, hermanos, económicamente hoy por la pandemia. ¿Sí? Hermanos, la economía está afectada. Creo que somos el segundo o el tercer país en Sudamérica más afectado económicamente. En este punto ya es prácticamente imposible salir adelante a través de medios naturales, a través de la fuerza o a través del esfuerzo de cada persona. Ya es imposible. Solo nos queda depender de la provisión de nuestro Padre. Tenemos que depender de Dios, debemos depender de nuestro Señor. Mis hermanos, nuestro Dios no solo prometió bendecirnos, sino que también lo juró. Juró. Y creo que en el texto bíblico, hermano, el único que puede jurar es Él. Y el único celoso también es Dios. No adjudica ni el celo ni el jurar, no lo adjudica al hombre, solo es Dios. Hebreos capítulo 6 versículos del 13 al 14 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, escuche esto, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Yo no sé en casa quién está diciendo amén, esta palabra es mía. Yo no sé en casa quién está diciendo: yo quiero esa palabra para mí. Hermanos, hoy no, por nuestras fuerzas no vamos a salir adelante. Sí necesitamos esfuerzo, sí necesitamos salir a trabajar, esforzarnos valientemente, pero hermanos, si depositamos únicamente nuestra fuerza, nuestra fortaleza o el conocimiento o los títulos que tenemos, no lo vamos a lograr. Necesitamos tomarnos de la mano de Dios, hermanos, y salir avantes en el nombre de Jesús, porque Él quiere bendecirnos. Miren lo que dice en juramento el Señor acá en Hebreos: de cierto te bendeciré con abundancia. Yo recibo esta palabra, yo no sé cuántos lo están haciendo en casa. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Tremendo. Por la fe y la obediencia, hermanos, Abraham pudo experimentar provisión sobrenatural de parte de Dios. Él experimentó una provisión sobrenatural. Hermanos, en todo el mes de julio que yo pasé enfermo junto a mi familia con este virus, infectado del COVID, hermanos, no ha habido un día donde Dios me hizo experimentar a mí la provisión sobrenatural. Nuevamente quiero decir esta frase: si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Hermanos,
Él no subió al monte a hacer una declaración únicamente, sino que fue a ofrecer lo que más amaba. No se fue a la montaña a orar, a ayunar, no fue a la montaña a recibir algo extraordinario él solo, no, él fue. Y me pongo en los zapatos de Abraham, siendo yo padre, llevando a mi hijo con la seguridad de que tengo que sacrificarlo porque Dios me lo había pedido. ¡Qué tremendo! No, él fue a ofrecer lo que más amaba. La obediencia de Abraham bendijo su descendencia y al ofrecer el carnero bendijo su economía. Tremendo. Al ofrecer, cuando el hombre ofrece, es bendecido. Cuando el hombre da a Dios, es bendecido. ¿Qué estamos dispuestos a ofrecer para provocar la bendición de Dios sobre nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a ofrecer? ¿Qué está usted dispuesto a dar? Solamente, como sé decir yo, hermano, no de más allá. No de más allá de lo que no debe. ¿Sí? De lo que es de Dios, devuelva a Dios lo que es de Dios. El Señor, hermanos, le proveerá semilla, escuche esto, a todo aquel que tenga el deseo de sembrar. No sé si me explico. Dios siempre va a dar semilla a aquel que quiera sembrar. Si usted no quiere sembrar, Dios no le va a dar semilla. ¿Sí? Hermanos, nos podemos demorar meses, años en pandemia, pero si usted en medio de esta prueba, de esta provisión, sabe sembrar, el Señor le va a dar semilla. Segunda de Corintios 9 capítulo 10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Él se encargará de multiplicar lo que haga falta para suplir nuestras necesidades. Él va a suplir nuestras necesidades. Debemos creerlo. Dice así la palabra de Dios. La situación puede estar difícil, pero si confiamos en Él, escuche esto, si confiamos, si creemos, podremos encontrar provisión en todo momento. El otro día en casa yo le decía, mis hijos decían: papá, tengo ganas de esto. No, creo que era algo con chocolate, algún postre. Dijo: ok, está bien, pídanle al Señor. Déjense sorprender por el Señor. Y en ese mismo día, aunque en la noche, ¿sí?, no se fueron a dormir sin comer lo que ellos habían pedido, Dios les dio. Dios se proveyó cordero para salvarnos. Así como lo dijo Abraham cientos de años antes, hermanos, Dios sigue proveyendo ahora a sus hijos, a quienes le creemos. Juan capítulo 1 versículo 19 dice: y el siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El patriarca tuvo la revelación acerca de la salvación en el momento que sacrificó a su hijo. ¿Sí? Los sacrificios que realizamos para Dios nos ayudan a entender su naturaleza y sus planes. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue la ofrenda de Él para Dios. Quiero repetir esta parte. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue la ofrenda de Él para el Padre, para Dios. El equivalente de lo que hizo Abraham al entregar a su hijo. ¿Sí? Miren ahí la comparación, la analogía. Si algo no puede soportar el ser humano es ver sufrir a sus hijos. Hermanos, yo he escuchado y ha salido de mis labios también, de mi boca, ¿sí? ¿Cómo no quisiera que todos los dolores de mi hija hayan venido sobre mí en este tiempo de pandemia y de contagio?
¿Sí? Difícil verla llorar, difícil verla quejarse del dolor. Mi hija tiene 16 años y lloraba del dolor. No había analgésico que calme el dolor que ella sentía. ¿Sí? Uno como padre, cuando uno dice, bueno, Señor, yo creo que hasta aquí llegué del tanto dolor, de tanta aflicción, pero al ver a sus hijos así en esa condición, dije, Señor, dame fortaleza. Porque al fortalecerme a mí, yo sé que mi hija será fortalecida también. Miren, hermanos, un padre no puede soportar ver, o una madre no va a poder soportar ver sufrir a sus hijos. Imaginémonos lo que experimentó el Señor al ver sufrir al suyo. Imaginémonos ver a Dios, al Padre, ver sufrir a Jesús. Imaginémonos a Abraham, el momento que su hijo ya fue amarrado y puesto sobre los leños y cuando el padre cogió el cuchillo, ¿cómo sería el dolor que aquel padre sintió? Era su hijo. ¿Sí? Hermanos, pero estuvo dispuesto a hacerlo. Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz por amor de nosotros. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Uy, tremendo esto. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No podemos esperar que todos comprendan el poder que tiene ofrendar o devolver a Dios lo que es de Dios. No todos logramos entender, no todos logramos comprender el poder que tiene ofrendar o el poder que tiene devolver a Dios lo que es de Dios. En las Escrituras se le reconoce con el mismo calificativo a nuestras ofrendas y sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Es lo mismo. Yo ofrendo. Jesús se dio en ofrenda. Sí, no sé si me explico. Es lo mismo, es la misma analogía, es lo mismo que está tratando de decir el texto bíblico. Ambas tienen olor fragante delante de Dios, mientras que algunos nos pueden criticar por ofrendar. A Dios le agrada recibir lo que ofrecemos. Y le voy a demostrar bíblicamente. Filipenses capítulo 4, versículo del 15 al 19, y dice: y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Miren, mis hermanos, a Dios le agrada recibir lo que ofrecemos. A Dios le agrada recibir. Él se goza cuando nosotros tenemos para ofrecer. ¿Sí? Y usted dice, pero pastor, no tengo nada. Bueno, defina el no tener nada. Algo siempre vamos a tener para ofrecer. Hermanos, el pueblo de Israel vivió opresión y saqueos por parte de los madianitas durante 7 años. Pero incluso en medio de la adversidad, Él les suplicó lo necesario para que, Él los suplió lo necesario para que pudieran sobrevivir.
En todos esos 7 años, hermanos, de cautiverio, de persecución, de angustia, de saqueos, de robos por parte de los madianitas, hermanos, Dios proveyó. No les faltó, ¿sí? Él les suplió todo lo que les hacía falta. Lo que marcó un antes y un después en el pueblo de Israel en medio de esta crisis fue el clamor que le hicieron al Señor. El pueblo de Israel comenzó a clamar, y eso es lo que está pasando hoy en día. Eso es lo que hemos conseguido hoy. Que la gente comience a clamar, que la gente comience a buscar a Dios. Aún estando en casa, hermanos, lo difícil que antes era reunirnos unos 10 minutos a ver un mensaje en internet, ahora lo hacemos y muchas veces hasta por horas. Miren el propósito de Dios en medio de esto: volver los ojos al Padre, buscar de Dios, buscar en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, ¿sí? En estudio de la palabra, y eso es bueno. Yo me gozo cuando hay hombres y mujeres que están buscando de Dios en medio de la adversidad. Israel, en medio de esta crisis, lo que consiguió fue que volvieron los ojos a Dios y comenzaron a clamarle a Él. La palabra de Dios a Gedeón fue lo que determinó la victoria obtenida sobre los madianitas. Y quiero dar lectura al texto y quiero que disfrute de esta lectura, hermanos, y si usted puede, siga su mirada en Jueces capítulo 6, versículos del 1 al 18. Déjeme decirle algo: sus promesas son nuestra garantía para vencer cualquier adversidad. Hay más de 6,000 promesas en el texto bíblico, así que esa es la garantía, ¿sí?, para vencer cualquier adversidad. Hermanos, en obedecer está la clave. Jueces capítulo 6, versículos del 1 al 18 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, miren, clamaron a Jehová. Oiga, este es tiempo de clamar al Señor, es tiempo de clamar a Dios. Y sigo la lectura. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de tierra de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. Hermanos, Él sigue siendo nuestro Dios. Él sigue siendo nuestro hacedor de maravillas. Él sigue haciendo milagros hoy. Él sigue estando con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. En obedecer está la clave. Y sigo. Dice: y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temas a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Escucha esto: no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar
para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas, las que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente, escuche esto, hermano, yo no sé cuál es la condición en su casa hoy: enfermedad, escasez, falta de trabajo. Yo no sé de qué está, qué aflicción llegó a su hogar hoy mismo. Pero el Señor te dice: ciertamente yo estaré contigo. Y derrotarás a los madianitas, dice el texto, como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Miren esta parte, hermanos. Le estaba diciendo: ¿con qué salvaré yo? ¿Con qué saldré yo a pelear? Si somos una familia pobre, si mejor dicho, vivimos en la nada, y algo de lo que habían cosechado iban a esconderlo de los madianitas. Eso dice de Gedeón, ¿sí? Pero al final me llama la atención. Te ruego que no te vayas, le dice, de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Hermanos, Dios no está, Dios lo que anhela es un sacrificio de parte tuyo. ¿Sí? Dios lo que anhela hoy en este tiempo es que tú, que seas sorprendido al dar. Porque Dios te va a bendecir. ¿Sí? No es que saques lo que no tienes. El Señor no te está pidiendo lo que no tienes. El Señor no te está pidiendo lo que tengas que conseguir afuera, capaz que endeudándote. No. El Señor te está pidiendo de lo que tienes, porque allí hay una obediencia a Dios, 2, sacrificio. ¡Qué tremendo! A pesar de la escasez que estaba experimentando su pueblo, Gedeón siempre tuvo algo para ofrecer al Señor. Las circunstancias, hermanos, no deben determinar nuestra generosidad. Este tiempo no debe determinar nuestra generosidad a Dios. Este tiempo no puede el enemigo robarnos la bendición que es del dar. Hermano, es un mandato bíblico. Todo lo que usted escuche contrario al darle a Dios no es de Dios. No sé si me explico. Para Dios fue muy importante lo que Gedeón le ofreció a pesar de la crisis económica que estaba viviendo. La generosidad nace de la voluntad del corazón, no es algo que Dios nos obligue. Escuche esto, lo que le voy a decir. No es algo que Dios nos obligue a hacer. La generosidad nace de la voluntad del corazón. Pero sí es algo que le agrada a Dios que usted y yo lo hagamos. ¿Sí? En las Escrituras siempre encontraremos el mismo patrón. Los que siembran abundantemente reciben grandes cosechas también. El que siembra escasamente cosechará escasamente. Con la misma vara que mides serás medido. Pero 2 Corintios capítulo 9 versículo 8 habla, hermanos. Por tanto, dice: tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Qué tremendo esto. Miren, Pablo enseñando a la iglesia: pero esto digo,
El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis, tremendo, abundéis para toda buena obra. Hermanos, Jesús mismo es una ofrenda y presenta las nuestras delante del Padre. Qué tremendo. ¿Para qué? Dice, para que abundéis. En Malaquías habla para que sobre y abunde, para que abundéis. Qué tremendo. Y termino con esto, Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 3. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, dice el texto, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Qué tremendo. Dice la Biblia que usted y yo somos príncipes y sacerdotes de su pueblo. El texto dice que usted y yo debemos presentar ofrendas y sacrificios. Y es necesario que usted y yo tengamos algo que ofrecer. Hermanos, ¿qué tiene que ofrecer hoy? ¿Qué hay para ofrecerle a Dios? ¿Qué hay? ¿Qué tenemos? Yo le invito, hermanos, ahí donde usted está. Vamos a tomar una ofrenda, vamos a tomar un sacrificio, como dice el texto, ¿sí? Porque creo yo que este es el tiempo para ofrecer a Dios lo que tenemos y agradarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque este es el tiempo donde vamos a ver la gloria de Dios, su manifestación de poder y lo sobrenatural vendrá a nuestros hogares. Yo no sé lo que usted esté pensando ahora, pero en la obediencia está la clave. Tome su ofrenda. Si tiene su diezmo ahí en casa, tome su diezmo, ¿sí? Y déjeme bendecir la ofrenda, déjeme bendecir sus diezmos, déjeme bendecir su sacrificio hoy. Y hágalo llegar a la casa del Señor. Contáctese con sus líderes, parejas ministeriales, líderes de red, entréguelos a ellos. Ellos de pronto harán llegar al templo, al alfolí de la iglesia. Hermanos, es tiempo de ofrecer a Dios lo que tenemos y agradarlo de esta manera hoy. Serás sorprendido, serás bendecido y no te faltará el pan ni a ti ni a tu descendencia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por confrontarnos de la manera que lo haces. Gracias, Señor, porque nos ayudas a obedecerte. Porque hemos leído, hemos degustado, hemos visto que tu palabra es verdad, Señor. Padre, hoy pongo en tus manos la ofrenda, el sacrificio, los diezmos que mis hermanos están presentando ahí en sus casas. Señor, guárdalos, bendícelos, sorpréndelos, multiplícalos, provéelos. Aún usa ángeles, Señor, para que puedan llegar a sus casas y sorprenderlos con la provisión sobrenatural que solamente tú puedes dar. Señor, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a obedecerte. Bendito Padre, porque solamente obedeciéndote y creyéndote, Señor, vamos a recibir proezas, maravillas, bendiciones para nosotros y nuestra casa.
Yo bendigo la ofrenda, bendigo los diezmos ahí de que mis hermanos te están presentando hoy mismo. Bendigo el sacrificio, Señor. Bendigo lo que pueden hoy dar y presentarte a ti como olor fragante, Señor, delante de tus ojos. Papito lindo, gracias por proveernos, gracias por sanarnos, gracias por liberarnos, gracias por ser tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.